Hola, me da mucho gusto saludarte. En un anterior video había platicado de las bases moleculares que rigen el sexo o que definen el sexo en la mosca de la fruta o Drosophila, un conocido modelo de estudio de genética y biología molecular. Y hoy quisiera abordar este tema en las abejas. Y más allá de la producción de la miel y derivados, las abejas tienen un papel preponderante en la polinización de especies vegetales y con ello pues todas las ventajas que tiene conservar la diversidad vegetal. Ok, además, este proceso que explicaré hoy también está conservado en otros himenópteros, es decir, en otras abejas, con o sin aguijón, en avispas, y si te interesan esos insectos, lo que voy a explicar en este video, pues es extrapolable. Entonces, para determinar el sexo en las abejas, el punto crítico es la ploidía. Los zánganos, es decir, los machos, provienen de óvulos no fertilizados. Un gameto que nunca fue fecundado, entonces es haploide. Este óvulo entonces podrá, no obstante que no fue fertilizado, desarrollarse en un macho. En el caso de las hembras, sí es necesaria una fertilización, es decir, se reconstituye un diploide y a partir de esa célula diploide se generarán dos tipos de hembras, obreras y la reina. Si será obrera o reina dependerá de la dieta, dependerá de lo que se alimente. Pero bueno, el caso es que las hembras sí deben ser diploides, pero no solamente eso. Tome en cuenta que los organismos diploides podemos, para cada gen, ser homocigotos o heterocigotos. En el caso de las abejas hembras es necesario que sean heterocigotas en un gen llamado CSD, que está albergado o que es parte de un locus, es SDL, Sex Determination Locus, que contiene varios genes implicados en la determinación del sexo, pero es crítico o es indispensable que tengamos copias distintas de CSD, alelos distintos de este gen. Al decir heterocigotas, tampoco quiero que pienses que uno de los alelos debe ser nulo o recesivo, ¿no? Como lo que normalmente nos enseñan en genética. En este caso, los alelos distintos que deben portar las hembras sí deben de codificar para proteínas funcionales de este CSD. Aquí tenemos la estructura de su pre-RNA mensajero, el cual se procesa para producir la proteína del mismo nombre CSD, el cual es un factor de splicing. Es una proteína rica en serinas y argininas, como vemos aquí. Aquí estoy resaltando esta porción de la proteína. Tiene dos motivos, o más bien dos dominios, y como tales están conservados. Son dos porciones de la proteína que están evolutivamente conservadas, y específicamente en el C-terminal es donde tenemos esta importante abundancia de serinas y argininas. Estos residuos, al ser polares y básicos respectivamente, pueden generar interacciones no covalentes con el RNA. Esta proteína entonces es un factor de splicing que coadyuva con el spliceosoma, el cual hemos descrito aquí en el canal, para promover un splicing particular en un gen que te mostraré más adelante.
Obviamente, en el caso de las hembras te había dicho que es necesario que sean heterocigotas para este gen, y aquí en este pequeño alineamiento de los polipéptidos podemos ver 4 diferentes isoformas o proteínas que vienen de diferentes alelos, y efectivamente hay una conservación importante en ciertos residuos, pero varían algunos otros, porque pues es necesario que vengan de alelos distintos. Aquí te presento parte del locus SDL que mencionaba con el gen CSD, y te voy a platicar del escenario o de la situación que ocurre en el caso de las hembras. Se forma el diploide después de la fecundación, y hay que tomar en cuenta que para CSD se debe de tener 2 alelos distintos. Esto de alguna forma permite que se formen interacciones proteína-proteína entre las isoformas distintas, y esto permite el procesamiento adecuado del pre-RNA mensajero del gen FEM o feminizer, que es parte de este locus que tenemos aquí. Aquí vemos la estructura del pre-RNA mensajero. Como en muchos casos de animales, pues contienen intrones muy largos, notablemente más largos comparados con los exones. Tiene por ahí un intrón líder, es decir, un intrón que es parte del UTR3', y todos estos intrones se remueven por la actividad de 2 proteínas distintas, de dos isoformas distintas de CSD. ¿Ok? Entonces, así se obtiene el RNA mensajero maduro del gen FEM, el cual llamamos FEM-F, para distinguirlo de lo que ocurre en los machos, y una vez que se traduce, se obtiene la proteína FEM propia de las hembras, la cual tiene los mismos dominios que contiene la proteína CSD. ¿Ok? Entonces, también un RNA también es un factor de splicing. Este gen FEM, el gen es el homólogo del gen TRA en Drosophila, el cual mencioné en el video de determinación del sexo en Drosophila. Bueno, en el caso de los machos, pre-FEM sí se va a procesar, pero tome en cuenta que los machos solamente tienen una copia de CSD, y en ese caso no es posible que se realice el procesamiento como ocurre en las hembras. En el caso del segundo exón, el borde 3' está un poquito después, y entonces se recorta un poco más adelante, como dije, y se incluye un codón paro, como vemos aquí, un UGA. Todo lo demás sí se procesa aparentemente como en el caso de las hembras, y entonces se forma este transcrito mensajero maduro, FEM-M, propio de los machos, que si es que se traduce, sería una proteína truncada, pues que carece el dominio SR, que es el que contiene los residuos necesarios para reconocer el RNA mensajero. Entonces, yo no tengo ahorita argumentos para decir si hay una proteína que se acumule a partir del FEM-M, el FEM de los machos, pero si es que ocurre, la diferencia en la secuencia, pues, nos lleva a pensar lógicamente que no funciona igual que en el caso de las hembras. Entonces, FEM, en el caso de las hembras, la proteína tiene al menos 2 blancos. Su propio transcrito, es decir, una vez que se acumula, gracias a que hay 2 copias distintas de CSD, la proteína fomentará o facilitará su propio procesamiento. Es una especie de feedback o retroalimentación positiva, pero tendrá al menos otro blanco crítico para la determinación del sexo o el desarrollo de caracteres morfológicos propio de las hembras, que es el gen DSX, el cual también está conservado en Drosophila, y aquí vemos la estructura del gen, el pre-RNA mensajero, el cual es
procesado por esta proteína de las hembras para producir este transcrito propio de las hembras, que una vez que se traduce, pues se genera esta proteína que actúa como factor transcripcional para regular genes propios de la morfología de las hembras, sean reinas o sean obreras. Pues ok, esto fue un panorama general de la determinación del sexo en las abejas y bueno, agradezco tu atención y pues hasta pronto.